oportunidad que nos dan ustedes, los radioescuchas, de poder llegar a sus hogares. Este es su programa Alimento para el Alma, programa que se transmite de lunes a viernes, y hoy viernes hablamos de adolescentes. Les agradezco su atención y preferencia. Saludamos a todos aquellos que sintonizan a diario aquí, 1420 AM, Radio Mexicana, y en particular a los que por primera vez nos están escuchando. Por supuesto, también a todos aquellos que nos están viendo en este momento por www.montemaria.org. Su servidor y amigo Gabriel Bello, psicólogo clínico especialista en adolescentes, les da la más cordial bienvenida. Hoy viernes hablamos de adolescentes y de padres de adolescentes. Pueden llamarnos y dejarnos su pregunta, que con gusto contestaremos durante el programa, si es que tienen alguna pregunta, al 689-7390, 689-7391 y 689-7392. Nuestro tema de hoy: mi hijo tiene déficit de atención. Ponga mucha atención porque ahora comenzamos. No te quedes con la duda. Llama para hacer tu pregunta en este momento. Tú que nos ves en el interior de la República, llama en este momento para hacer tu pregunta. 01800-626-9590. Ninguna pregunta es tonta. Ninguna pregunta es mala. Llama en este momento a cabina 689-7390, 689-7391 y al 689-7392. Momento de preguntarle al psicólogo. Haz tu pregunta en este momento. Desde pequeño, el niño toma un juguete y luego otro, pasa de un juego a otro sin poder focalizar su atención en ninguno durante mucho tiempo. Cuando ya tiene más edad, la hiperactividad del niño es complicada de manejar, sobre todo cuando se requiere cierto orden y calma, como por ejemplo a la hora de las comidas, cuando debe hacer tareas o su estancia en lugares públicos. Las rutinas diarias, como lavarse los dientes, vestirse o hacer los deberes, son motivo de discusión permanente, debido a que no se niega a realizarlas, pero sí las posterga de manera indefinida. La falta de atención en la escuela hace que deje sus trabajos incompletos y no entienda las explicaciones de los maestros. En general, son niños descuidados con su aspecto y muy desordenados. Se frustran ante la primera dificultad que encuentran o cuando no obtienen lo que quieren. Entonces su comportamiento es agresivo, manipulador o de berrinche en la mayoría de los casos. Es muy impulsivo, interrumpe constantemente la actividad de otros niños o cuando los mayores están hablando. El resultado final es un rendimiento pobre e inconstante que en muchos casos es causa de fracaso escolar, con la consiguiente disminución de su autoestima. A pesar de ser niños con capacidad intelectual normal o por encima del promedio, ellos sufren tremendamente. Si el problema no se corrige, es frecuente que progrese a un cuadro de depresión en la preadolescencia o en la adolescencia misma. Se estima que un 50% de casos no tratados adecuadamente terminan asociados a problemas de conducta o delictivos. Desde el punto de vista social, la incapacidad del niño para adaptar su conducta a la de los demás provoca en muchos casos rechazo y aislamiento. Estos niños son por lo general inmaduros en su interacción social y parecen llevarse mejor con niños menores a la edad de ellos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin ella. Y permítame darle la más cordial bienvenida a Elia Farías, psicóloga educativa, además madre de un joven con déficit de atención. Elia, bienvenida. Gracias. Primero quiero agradecerte por esta invitación. Me es muy grato estar aquí contigo, participando e informando a los padres de familia de este trastorno
que bueno, es muy común, ¿verdad? Dentro del salón de clases y entre los padres de familia, escuchar ciertas características muy familiares y poderles en un momento dado por este medio darles pues orientación. Sí, algo que hace mucha falta. Yo escucho con mucha frecuencia a padres calificando o etiquetando, mejor dicho, a sus hijos como hiperactivos, ¿verdad? Seguramente debe tener déficit de atención porque no aprende. Cuando en la mayoría de los casos que yo manejo la consulta clínica, me doy cuenta de que son niños que pudieran estar ausentes de reglas y de límites, que también es un factor que pudiera confundir pues la apreciación adecuada. Sin embargo, va a ser interesante la plática contigo porque, como bien lo dije en un principio, te presenté como psicóloga y como mamá. Esto nos permite abarcar de una forma más completa el tema. ¿Cuándo y cómo detectas, cómo te enteras pues que tu hijo tiene déficit de atención? Bueno, pues esto, pues como toda psicóloga, ¿verdad? Estaba yo detrás del desarrollo de mi hijo, muy al pendiente de todos los detalles, como toda psicóloga. Y pues recién egresada, igual, ¿no? Con aquella, pues, no sé, o sea, la inquietud. Pero él siempre fue al cuarto de bebés y después lo metí a Montessori. Y la primera experiencia fue al 1 año y medio. Después ahí estuvo muy bien, pero como a los 2 años y medio la maestra me empieza a dar ciertos parámetros, me empieza a decir que el niño pues parece que no escucha, que porque le llaman por su nombre y no atiende al llamado, que es demasiado inquieto, que cuando están las actividades de los niños, ¿verdad? Él se aislaba, o sea, no le llamaba la atención de lo que le llamaba la atención los demás, entonces que él trataba de jugar solito. Entonces, pues uno a veces como padre de familia y siendo hijo único, pues a veces crees que es parte de esa situación, de ser único. Pero básicamente ahí fue el primer llamado, así el primer foquito rojo que fue la maestra en el Montessori. En el preescolar. En el preescolar. Antes, sí, en el preescolar. Pues sí, estuvo en guardería, ¿no? Al principio. Sí, en el cuarto de bebés. Ajá. Y de ahí ya pasó al maternal. Que es donde lo detectan. Y ahí es donde la maestra me empieza a dar la primera indicación. Fíjate. ¿La maestra califica sus rasgos ya con algún trastorno o nada más te hace la observación? No, nada más me hace la observación y me dice, yo creo que tiene que tener un cuidado, hay que estimularlo, sobre todo que es un niño que ya estuvo con suficiente estimulación porque desde el 1 año y medio pues estaba en el cuarto de bebés y ahí estaba teniendo la estimulación con otros niños y con las mismas maestras, ¿no? Que eran psicólogas también. Entonces, pues de ahí que si no lo estaba dando, pues era por algo, porque pues estaba siendo estimulado, ¿no? Sí. Ahora, esta pregunta, obviamente que es interesante por la cantidad de padres que abarca. A mí me queda claro que a muchos padres la idea nos pega, ¿verdad? La posibilidad de que nuestro hijo pudiera ser un poco diferente. En tu caso, ¿cómo lo viviste? Bueno, pues doblemente, porque como yo siendo psicóloga, ¿verdad? Estaba viendo esa situación en mi hijo, entonces no, pues obviamente que primero te resistes a eso, ¿no? Y luego pues porque ningún padre de familia espera tener un niño con alguna situación así, entonces obviamente que primero viene no, es que está chiquito, vamos a esperar, entonces obviamente que no lo recibes de primera instancia porque ningún padre de familia quiere ver eso en sus hijos. ¿Por qué? Bueno, porque lo que primero que esperas es que sea un niño que lleve un niño promedio que lleve un desarrollo normal, ¿no? Porque obviamente son niños inmaduros, pues ahí ya se ve el proceso del lenguaje y la socialización que viene afectándose, la coordinación, entonces ya de ahí que pues ya empiezas a visitar al neurólogo y entonces ya no es lo óptimo, ¿no? Lo óptimo es que se desenvuelva como cualquier otro niño. En tu caso, por el conocimiento, creo que de alguna manera lo supiste manejar quizás en tiempo y forma, ahorita nos vas a decir, pero la experiencia que seguramente tú también tienes en la consulta es la resistencia a los padres a iniciar un tratamiento. Un proceso, y esto
complica la adaptación de los hijos al medio, y no se diga el aprendizaje. En otras palabras, entre más tarde en aceptar el padre y en conseguir ayuda, en buscar la ayuda, más complicado es el cuadro para el hijo. Sí, de hecho, lo primero fue con una psicóloga educativa que estuvo viendo su desarrollo, sus 5 áreas del desarrollo y estimulándolo en esas áreas, ¿no? Pero ya segundo, pues es ir con el neurólogo. Es porque de ahí que es una situación química. El desorden. Es una situación química de las neuronas. Entonces, de ahí que tienes que visitar al neurólogo. El neurólogo, una palabra que... una palabra, ¿sí? Sí, o un doctor que te lo digo porque mis pacientes me dicen, al neurólogo. O sea, sí. Da miedo. Sí, pues sí, porque entonces ya estás hablando de un daño cerebral mínimo, ¿no? Y de medicamento. Y de medicamento. Entonces, sí. Primero hay que ver si existe, ¿no? El daño, claro. Y por eso hay que ir. La psicóloga primero lo que hace es medir esas habilidades y observar. Por medio también a los padres de familia se les da unos cuestionarios. Esto es para determinar el grado de trastorno. Sí, y también para determinar si existe el trastorno, porque, si existe o no, claro. Porque igual como decías al principio, igual es un niño que tiene falta de límites y reglas en su casa. Que va a tener el mismo comportamiento. Exactamente, que puede confundirse, o a lo mejor tiene otro trastorno, no necesariamente déficits de atención. Entonces, por eso es importante visitar primero a la psicóloga para que ella empiece a dar esos pasos, esos cuestionarios, ¿no? Y esas observaciones, y hay algunas pruebas también que empiezan a descartar otros posibles trastornos. Otros trastornos, diferenciarlo, pues, exactamente, de cualquier otro, ¿no? Fíjate que yo manejo muchos casos en donde llegas a la conclusión, al diagnóstico, pues, y ahí se detiene todo. Papá y mamá interesados en que a los hijos les ocurra menos, todo menos una dependencia hacia un medicamento, entonces prefieren lidiar con el hijo sin el medicamento, ya diagnosticado, y esto me parece que es una decisión no adecuada. ¿Tú qué opinas? ¿El medicamento, los padres, la escuela? No, es que es un trabajo multidisciplinario. Para que tu hijo salga adelante y el niño tenga éxito en la vida, con este trastorno hay que tener un trabajo multidisciplinario, que es el neurólogo, el psicólogo, el maestro, los padres de familia, y en algunos casos la terapeuta del lenguaje también entra aquí. ¿No? Entonces, este es un grupo, y si no tenemos todos estos elementos, entonces, pues algo va a fallar. Sí. Algo va a fallar. Pero yo a veces les digo a los padres de familia, si tu hijo tuviera alguna otra enfermedad, ¿dudarías en darle algún medicamento? No, porque sería su vida, ¿verdad? Pues esta también es su vida social y académica del niño. Sí. Entonces, su vida profesional. Entonces, por eso es importante que si el médico te está indicando que le tienes que dar el medicamento, se lo des. Porque es su vida profesional y social la que está en juego. Sí, definitivamente. Para que el público que nos acaba de sintonizar se ponga al tanto del tema, estamos hablando sobre el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, y para ello hemos invitado a la psicóloga y mamá de un chico con déficit de atención, Elia Farías. Déjame, Elia, de leer un poco las características que nos permiten identificar al trastorno. Seguramente los padres que van a estar muy atentos pueden ya en un momento dado empezar a identificar algo en sus hijos. Son chicos que constantemente no prestan atención a los detalles o cometen errores por descuido en su trabajo escolar u otras actividades. Tienen dificultad para mantener su atención en actividades o juegos. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla. Es a lo que te refirieron a ti desde que estaban de que estaba en el cuarto de bebé. Que le hablaban por su nombre y aún así ni siquiera. Sí, parecen niños que no escuchan. Que no escuchan, así es. Se pueden hasta confundir con niños sordos. Sí, sí. O también con algo parecido al autismo. Sí. ¿Verdad? Que muy parecido a este trastorno, pues es el trastorno de Asperger. ¿Verdad? Que está muy parecido a esto. No sigue instrucciones de principio a fin
o las deja de lado sin terminar su trabajo escolar, tareas en casa o trabajo X, sin que esta actitud se deba a quien no comprende las órdenes o por ser un chico oposicionista. Muchas veces tiene dificultad para organizar sus trabajos o actividades. Evita o le desagrada empezar actividades que requieren de un sostenido esfuerzo mental. Estos niños pierden frecuentemente las cosas que necesitan para realizar sus actividades. Se distrae constantemente frente a estímulos ajenos a su tarea. La persona o el niño es muy olvidadizo en sus actividades diarias. Generalmente uno tiene que estar recordándoles todo. Sí, así es. Una situación sí. que, ¿por qué no decirlo ahora como mamá? ¿Cansa? Sí. ¿De qué manera cambia la vida en la familia o en los padres cuando hay un chico con déficit de atención? Pues muchísima, porque en primer lugar a veces, bueno, en mi caso me puedo caracterizar por una mujer ordenada, pero organizada. Sin embargo, eso es lo que más cuesta trabajo, ¿no? Hay que establecer una rutina, una estructura dentro de casa. Entonces, eso pues a veces hay que tenernos que salir de alguna reunión porque tenemos que seguir la rutina. O no ir, ¿verdad? Al cine, o no ir al restaurante que tú quieres. Entonces, ¿por qué? Porque te toca quedarte, o porque no puedes romper esa rutina o esa estructura que te tienes al niño, porque estás formando hábitos. Entonces, la repetición es la que va formando el hábito en el niño. Y ahí es donde cambia, porque a veces la mamá está muy clara, pero el padre de familia, el papá, no. Entonces ahí viene es situación, sí, ¿no? Es una situación que se da a nivel pareja, porque a veces no estamos de acuerdo ambos en cambiar esas rutinas o esos hábitos que tenemos en casa, ¿no? No comas frente a la televisión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué no? Si yo sí, yo ya estoy grande, pero es que el niño no debe de comer frente a la televisión, o así, ¿no? Estamos diferentes situaciones. De que una de las primeras herramientas, yo diría sólidas para llevar adelante el trastorno son rutinas y hábitos, la realización. Eso es lo primero que hay que establecer en casa. A través de esta estructura, el niño se siente más cómodo, más seguro para desarrollar sus actividades. Así es. ¿Cómo cuesta trabajo hacer hábitos? Pues sí, porque ya los adultos ya los tenemos muy arraigados. Sí, o moverlos, ¿no? Sí, moverlos sí, eso es lo más difícil. De los niños o los adolescentes que yo recibo en la consulta, en donde su desempeño académico deja mucho que desear. Cuando revisamos los hábitos de estudio o el tiempo que dedican para hacer tarea, nos damos cuenta que pues andan del tingo al tango con su cuaderno queriendo estudiar, un día a las 3, otro a las 6, otro no me acordé, otro engaño al maestro y le digo que ya se le entregué. De esta manera, el desempeño académico o el rendimiento en este caso es mediocre, porque las tareas son importantes. Ahora, agreguemos el déficit de atención. Sí es muy difícil porque te agota como mamá. Tienes que, el papá tiene que venir a hacer relevo a la mamá, o sea, está estresada ya con el niño, es muy inquieto, es un niño muy inquieto. Aparte hay otros trastornos que se agregan al déficit de atención, asociados, que es el oposicionista desafiante, impulsivo. Entonces es agotable para la mamá. El oposicionista, ¿y por qué lo voy a hacer? Sí, no, y yo ahorita no. Sí, no, ahorita no, y le dicen no y no lo quiere hacer. Entonces, sí es bastante desgastante para la mamá, entonces sí requiere de un pues de relevo. De un trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Ya dentro de casa, ¿no? Sí. No es un asunto nada más de mamá. No. Tú quédate con él y ahí hazte cargo. No, inclusive de hermanos, ¿no? A veces hay que relacionar, si el niño es único, bueno, pero si el niño tiene hermanos, pues también hay que pensar que la mamá no nada más ve al niño con problemas, sino también el otro niño que sí, y hay que instruir a los hermanos para que de alguna manera su dinámica aporte al control de esta situación. Y ¿no? viene el celo de hermanos, ¿no? ¿Por qué le tomas tanta atención a él y no a mí? ¿Verdad? Sí, o del niño mismo que tiene déficit de atención de por qué mi hermano ya se levantó.
Él porque ya hizo, ¿verdad? Porque ya no se sienta a seguir con la tarea. Sí, porque aquí todos deben de entrar a la misma rutina. Sí. Y le favorece a todos. Esto no le va a hacer daño al hermano, ¿eh? Al contrario, va a ser muy benéfico para el hermanito. Fíjate, estamos hablando de déficit de atención con hiperactividad. En este caso, en particular, es el niño que además de tener poca capacidad para prestar atención, no tiene control de sus movimientos. O sea, ahí entra la hiperactividad. Pero también ese trastorno lo encontramos solo, el trastorno de déficit de atención, única y exclusivamente. Es complicado el déficit de atención solo, con hiperactividad es doblemente complicado. Le dices que se siente, le dices que se calle, le dices que no se mueva, y es como si le dijeras, hazlo, ¿no? Así es. Ahora imagínate el trastorno sin el medicamento, porque yo insisto, hay muchísimos casos. Elia, yo lo recibo a los 17 años sin haber sido medicados y con una historia académica que apenas están saliendo de secundaria, padres frustrados porque no tienen logros, interesados en ahora sí, hágale lo que haya que hacerle. Cuando este niño, incluso referido por los mismos padres, fue diagnosticado en primaria como déficit de atención. Vamos a irnos a un corte, si me lo permites. Estamos hablando sobre el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Si tienes pregunta, nos puedes hacer tu pregunta, hacérnosla llegar y con todo gusto la vamos a contestar al final del programa. Es el 689-7390, 91 y 92 y estamos platicando con Elia Farías, psicóloga educativa y mamá de un niño con déficit de atención. Regresamos en un momento. Ninguna pregunta es tonta. Ninguna pregunta es mala. Llama en este momento a cabina 689-7390, 689-7391 y al 689-7392. Es momento de preguntarle al psicólogo. Haz tu pregunta en este momento. Bien, aquí de regreso a su programa Alimento para el Alma, hoy hablando sobre el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Qué interesante información nos estás proporcionando, Elia, además de la postura como psicóloga, ese rol, el rol de mamá. Yo te pregunto, ¿cuánto dura el tratamiento para los hijos con déficit de atención o para los pacientes con déficit de atención? Bueno, pues yo podría decir que médicamente depende mucho. El médico lo va a ir indicando, ¿no? Okay. Aquí lo que yo les recomiendo a los papás es que en el momento en que decidan darle medicamento al niño, no dejen el tratamiento solos. A veces los papás dejan el medicamento porque no vieron la reacción que ellos esperaban y no le informan al médico. Entonces, el detalle aquí sería que cualquier cosa que ellos vean en el niño, se lo informen, porque no el medicamento no les va a caer bien a todos por igual. A lo mejor el médico tiene que cambiar la sustancia, a lo mejor tiene que aumentar la dosis o bajar la dosis, pero si se lo dan y no lo ven, no lo dejen sin avisar. Sí, suspenderlo, nada más por suspenderlo. Pues, por suspenderlo, claro, no. Ahora, si el niño ya empieza a tomar el medicamento y lo empiezan a ver muy bien, ¿verdad? Entonces los papás dicen, en vacaciones no. En vacaciones, ¿para qué? Si no va a la escuela. Pero es un tratamiento como común y corriente. Entonces, sí tienen que no dejar el medicamento si el médico no se los ha indicado, porque pues puede haber efectos secundarios que en un momento dado, pues puede, como dice el famoso rebote, ¿no? Sí. El medicamento. Y luego para volver a empezar, pues entonces, pues otra lucha, es como, ¿no?, si no se hubiera hecho nada sí, desde antes, ¿no? Hay algunos medicamentos que son efectos inmediatos, hay otros medicamentos que nos vamos a tardar un poco en ver el efecto. Entonces, todo eso, pues, es de la mano con el neurólogo y es lo primero que yo podría recomendar. El tratamiento en sí de un déficit de atención con el psicólogo es de toda la vida. Es de toda la vida. Yo creo que cuando él vaya a su profesional y él esté trabajando, entonces ya puedo decir que terminé mi trabajo. Sí, así es. Como mamá, ¿no? Pero mientras a lo mejor va a haber situaciones que él se puede enfrentar y él puede acudir al psicólogo por esas situaciones. Estamos hablando de que el déficit de atención
no se cura. No se cura. Él así va a ser toda la vida. Va a mejorar muchos aspectos y va a aprender a manejarlos, pero no se va a curar. Fíjate, yo los veo como adultos. Seguramente nuestros radioescuchas ya los podrán estar identificando. Son las personas que todo tienen que apuntar. Uh-huh. Tienen aquí lleno en la bolsa de la camisa papelitos, el lápiz, repítemelo y para no perder pues el número o el dato lo apuntan. Todo lo hacen una lista, son los que tienen una lista para hacer hoy, lista para ir ahorita y que no se me olvide nada. Están siempre al pendiente de notas, de anotar, pues. Y los que tienen el déficit, pero son hiperactivos, adultos, uno de los comportamientos típicos es caminar y hablar. Sobre todo cuando están contestando el teléfono. Ah, sí. No sé si los has visto, dan vueltas, van, vienen, sí. Hablan con muchas señas, sí, muy yo fuerte. Uno. Sí. Entonces, no desaparece el déficit de atención. Sin embargo, sí. ¿Por qué no nos comentas? ¿Por qué se hace énfasis en que el tratamiento, o sea, del déficit de atención, sea en tiempo y forma durante su desempeño, su desarrollo académico? ¿Por qué se hace énfasis? Sí, bueno, ahí, o sea, la verdad es que el niño en preescolar estamos tomando una buena etapa para trabajar todas sus habilidades. Ya en primaria académicamente, pues ya él ya logró tener su madurez, aunque tenga un déficit de atención. Ya estamos trabajando con esos procesos de aprendizaje que le está ayudando a ir rindiendo como los demás, ¿no? Okay. Entonces, por eso sí es muy importante llevarlo de la mano con el psicólogo durante toda la primaria, porque aquí pues hay información nueva y acuérdense que el déficit de atención tiene que ser muy repetitivo para lograr el aprendizaje. Uh-huh. Entonces, toda esa información de la primaria es nueva para él, los procesos de la multiplicación, los procesos de la división. Ahí es donde ellos tienen mucho problema, el comprender lo que leen. Pero cuando está acompañado con la psicóloga, no hay dificultad. Y créanme que tiene éxito académico y ya no va a tener dificultades en la secundaria, cuando empiece el proceso de la adolescencia, que ese es otro cuento, ¿verdad? Otro factor que se agrega, ¿no? Sí, que se agrega y que complica más el cuadro clínico del paciente con déficit de atención. Pues. Así es. ¿Verdad? Así es. También es cierto que es la etapa del aprendizaje en general, pero en particular de la educación formal que le va a llevar a ser un profesionista. Sí, así es. Y solo, no lo va a lograr. Qué complicado es. Sí, es muy difícil porque acuérdense que también es una situación química que no depende de él. Sí. El padre de familia puede ser muy estructurado, muy disciplinado, pero si el niño no tiene la ayuda del psicólogo educativo, uh-huh. O maestras de educación especial, entonces no lo va a lograr porque no depende de él. Es una situación, asunto de él. Ajá. Yo les digo, no es tema de actitud. No. Y hay muchos padres. Uno recuerdo que me dijo, mire, ya le hice de todo, ya nada más falta que lo corra de la casa, sí. A ver si así aprende. Pobrecito. Pobrecito, ajá. No va a aprender. Sí. De esa manera no aprenden. Y es que yo insisto mucho en el preescolar porque ahí tenemos todo el tiempo. El niño, básicamente, estamos hablando de habilidades, uh-huh. ¿sí? Entonces, en la primaria ya lo empezamos a calificar, a reprobar, su conducta ya es calificable. Entonces, ya la Secretaría comentaba en este momento que ya te focaliza al niño y ya el maestro tiene que hacer algo por ese niño. Entonces, ya estamos sobre ese niño constantemente. ¿Estás hablando en educación o en escuelas regulares? Escuelas regulares. Que contienen a niños con déficit, ya hay ya hay una disposición de parte del maestro que él tiene que seguir a este niño, porque si en la primera evaluación que se le hace al niño sale por debajo del grado, empieza la Secretaría a focalizarlo y el maestro tiene la responsabilidad de informarle uh-huh. y canalizar a ese niño, porque no lo puede dejar. No lo puede dejar. Entonces, para mí es muy importante que el niño se detecte en el preescolar
y después en la primaria. Sí, entre y más que se temprana la siga, detección, sí. el éxito académico indudablemente que está casi garantizado, ¿no? Exactamente, aunque van a tener algunos otros problemas en la adolescencia. Por ejemplo, la adolescencia y la sociabilidad es uno de los Ujú. problemas más fuertes de un chico con déficit de atención. Sí. El integrarse socialmente, el sentir que tiene capacidad o que es apto. Y lo que yo me doy cuenta, sobre todo en aquellos que han empezado tarde, como en cuarto, quinto de primaria o quizás hasta en sexto de primaria, que a mí me parece ya tarde para empezar con un tratamiento, estos niños en particular ya traen un comportamiento un tanto agresivo, Ujú. porque fueron etiquetados la carrilla de que no aprende, otra vez que no entiende, profe, o sea, imagínate el cuadro en el salón de clases de un Sí. niño con déficit de atención que no entiende, porque en realidad no entienden. No, es muy difícil mantenerlo sentado porque no está, él necesita levantarse de su Así asiento. es. Entonces, de hecho, cuando nosotros trabajamos con ellos, hay que darles la oportunidad de levantarse después de 15 minutos o 20 minutos de trabajo Sí. para que caminen y vuelvan a sentarse a trabajar. Esto es cuando están focalizados. Sí, cuando ya se están tratando. De hecho, yo he visto niños en quinto año de primaria, cuarto año de primaria con este trastorno y son, sí, como dices, muy agresivos verbalmente, físicamente, y sin embargo, cuando logramos convencer a los padres de familia que acudan al neurólogo o al psiquiatra en estos casos, cambia notablemente el niño y su Es otro. autoestima es otra porque tiene logros. Ujú. Cuando no estaba con el medicamento, pues no había logros, o sea, era el niño regañado constantemente, expulsado, la maestra el estaba ya reprobado. sí, ahorcándose junto con él. El de tareas incompletas, la Ajá, burla del salón, exactamente. ¿verdad? Me dijo un papá, dice, mi hijo es la piedrita en el zapato del profe. Sí, así Ahí es. viene, dice, una vez Y dice sí que es. se enfermó su hijo, el hijo obviamente con déficit de atención, se enfermó y luego tardó como una semana. Ujú. Digo, aquí el maestro con muy poca ética le comenta al papá, oh, ya se sanó, dijo. Así como... Sí, chin, Sí, ahí ya viene otra vez, ¿no? Sí, de Niños hecho, que sí. son pues hiperactivos, simple y sencillamente no pueden estar quietos. Sí. Yo se los explico a mis pacientes de esta manera. Le digo, imagínate que en este momento que estamos hablando nos dieran la instrucción de seguir hablando, pero que empezáramos a brincar. Ujú. Óyeme, no lo puedo hacer de esta manera. Yo me sentiría frustrado a los segundos y diría, o brinco o platicamos. Ok, ¿cómo es el caso de un niño con hiperactividad? Él no puede estar quieto. Sí. Si tú le dices, estate quieto, es como que a mí me dicen, brinca. Ujú. Entonces, es invertida la situación con los hiperactivos. Por eso, qué bueno que hay esta disposición de darles su descanso después de ciertas actividades, porque lo relajas totalmente cuando lo dejas levantarse, ¿no? Sí, claro. De hecho, a las maestras se les indica que lo dejen si quieren ir a tomar agua, pero hay que ir, al niño hay que, básicamente, ahora sí que entrenarlo, como quien dice, Ujú. para que empiece y termine el proyecto y entonces sí pueda, es con un condicionamiento, ¿no? Sí, es condicionamiento, que inicie básicamente. y que empiece el trabajo y que entonces ya pueda la Ya pueda maestra levantarse. darle un proceso. A veces los niños pueden pintar o pueden, hacen muchos dibujitos o pueden leer algún cuento o X cosa, pero siempre hay que mantenerlos en actividad. Y si quieren ir a tomar agua, pues que vayan a tomar agua, que tengan ese receso ellos en particular. Pero eso es, y yo insisto, sin el medicamento es imposible. Es imposible. Es Sí. imposible. Ojalá y nos esté escuchando gente que está en esta situación y que se ha resistido al medicamento. En realidad están haciendo sufrir a sus hijos en una situación innecesaria, porque hay medicamento, hay tratamiento para que ellos regresen al aula y sean estudiantes regulares. Estamos hablando sobre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, y mencionábamos las características que describen perfectamente el trastorno. Pero en casa, en otras palabras, podemos hablar niños que pierden cosas, no saben dónde dejaron sus útiles, olvidan el suéter en la escuela, no saben qué dejaron de tarea. Sí, estamos hablando de niños no medicados, ¿no? Sí, Y aún algunos medicados
¿necesita haber un reforzador? Claro, hay un condicionamiento, hay un, pues ellos se van acostumbrando a que hay que revisar la mochila antes de salir de clases, por ejemplo, pero hay niños con inatención que no hay hiperactividad. Uh-huh. Esos son otros casos que a veces a mí, en algunos, no me gusta medicarlos. Bueno, yo no los medico, pero no me gusta recomendar la medicación, porque es un niño muy tranquilo, pero es inatento. También existe ese tipo de niños. Y hay también de inatención en cuanto a lo severo que pudieran estarla viviendo, ¿no? Sí. Recuerdo el caso de uno, literalmente, tú lo podías identificar como si tuviera un ligero retraso mental. Uh-huh. Sin embargo, es un déficit de atención severo, que requieren obviamente un tratamiento como lo describíamos en un principio. El déficit de atención es entonces un trastorno que llega para quedarse toda la vida. Uh-huh. Generalmente dejan de ser medicados cuando concluyen sus estudios o cuando desarrollaron las habilidades suficientes para hacerse cargo de hábitos, de rutinas. En otras palabras, en general podemos decir que cuando el carácter logra cierta madurez, hace que el individuo desarrolle ciertas habilidades que le permitan vivir sin el medicamento. Esos son los adultos, ¿verdad? Sí. Que ya no son medicados. Aún así, hay adultos que por su hiperactividad o la impulsividad que desarrollaron, siguen medicados. Un tratamiento para toda la vida. Ok, vamos a resumir ya tratando de concluir con el tema. El tiempo se nos está yendo. ¿Qué hacer y qué no hacer una vez que el niño es diagnosticado? Bueno, ¿qué no hacer? Pues no dejar de ir con el psicólogo y con el neurólogo en sus casos, o con la terapeuta del lenguaje. Minimizar que no pasa nada, que así está bien, eso no hay que hacer, ¿no? No hay que, pensar que esto va a pasar, que va a madurar y que el abuelo o el tío o el papá, pues así eran y que salieron adelante y que... Eso es típico, ¿no? Sí, la comparación con... es que así era su papá o así era el tío y mira, pues ahorita ha logrado... Hay que pensar que ahorita hay mucho más exigencias que antes y que hay muchos otros distractores que no ayudan a este tipo de niños. Una mamá hacía la referencia, la que acabas de mencionar, diciendo, su papá era igual. Eso dijo la abuela, ¿no? Su papá era igual, y ahí anda, mira, pues no estudió, pero ahí va. Sí, sí. Y le digo, ¿qué culpa tiene, no? Pues por eso no pudo estudiar, porque no tenía la capacidad de prestar la atención para poder darle paso al proceso de aprendizaje, ¿no? Sí. Atiendes, comprendes, retienes y evocas. Exacto. Y el primero de la fila es atender. Ajá. Y si ahí es donde tiene el problema, pues no le preguntes de qué habló el maestro, porque no va a saber de qué habló el maestro, ¿no? Exacto. Entonces no minimizar. Exacto. Y otra es, pues pensar, ¿verdad? Que es suficiente lo que ya hicieron. Uh-huh. No se cansen. Esto es, yo les digo, aún hay más. Hay más. No se cansen, porque sí, las mamás a veces se me agotan. Llegan al consultorio y es una terapia constante de 2 veces por semana o a veces una vez a la semana. Económicamente es caro, agotador, entonces es incansable. Frustrante. Tampoco hay que pensar que el maestro tiene todo, ¿no? Él no lo puede resolver. Lo más que puede hacer es canalizarlo, lo más que puede hacer es informarle, porque hay que pensar que los maestros no tienen uno, tienen 30 y tienen 5 déficits de atención o 6 en un salón de clases. Uh-huh. Aparte que tienen otros niños con otras características. Entonces, cierto. Hay que comprenderlos también, ¿verdad? Y muchas veces los padres de familia le echan la culpa a los maestros. Uh-huh. Dicen, es que el maestro no lo quiere. Sí, que no le tiene paciencia. La escuela no sirve. No es una buena escuela. No es una buena escuela. Dejan tarea muy difícil, cuando en realidad es tarea normal, ¿verdad? La tarea que debe de ser, pero tenemos un niño con problema de atención, pues. Y otra de las cosas que también podría recomendar es que dentro de la pareja, pues al contrario, en vez de separarse, unirse ante esto y ser un equipo. Hay que ser un equipo en común y van a salir adelante.
Yo sé que como pareja pueden en un momento atraer muchos problemas porque llega el papá cansado de trabajar a ver situaciones desagradables del niño. El comportamiento, la comportamientos, la mamá está histérica en la casa, entonces sí hay muchas fricciones dentro de la pareja, pero lo que yo recomiendo es dense ese tiempo solos por un tiempo, porque lo necesita el niño para fortalecerse como pareja y porque lo necesita su hijo, ¿no? Tranquilos, juntos y digo, ahora sí que como un equipo muy fuerte, ¿no? Esto es importantísimo lo que acabas de mencionar, porque si bien es cierto, somos responsables de la formación de nuestros hijos, el modelo que estamos enviando, el modelo que estamos exhibiendo, también está haciendo su parte, aunque no lo sentemos y le digamos al hijo. Fíjate que recuerdo uno de mis pacientes me decía, un chico con déficit de atención me dijo, no me gusta que mi papá me ayude, porque nada más me está regañando. Padres desesperados, pues, y me decía el padre mismo, pero si ya está medicado, ya está con psicólogo, dice, y mira, sigue igual de lento. Lo que pasa es que el proceso que necesita el medicamento para llevar su eficacia, el cambio de hábitos o la nueva estructura, toma mucho tiempo. Sí, por eso también acuden los papás a ciertas pláticas para entender qué significa ese trastorno, qué es lo que debemos hacer como padres, y es educar diferente a nuestro hijo. Yo sé que los papás, nosotros estamos educando como nos educaron, pero hay que cambiar esa educación. Entonces sí necesitamos ir con ese psicólogo que nos ayude a educar a nuestro hijo. Sí. Entonces, pues esa es otra, no pensar que podemos hacerlo solos. No lo hagan solos, no se desgasten. Acudan al maestro de educación especial. Y en la medida de las posibilidades, también recursos como un tutor, un asistente, si es que hay la posibilidad. Hay cursos básicos de matemáticas, de física, que de alguna manera aportan para el conocimiento del hijo, si es que está un poco débil en ese tema. En fin, se pueden hacer muchísimas cosas, pero lo más importante es saber que nuestro hijo tiene déficit, y si es que lo tiene, aceptarlo y vivirlo con compromiso, ¿no? De pareja, de familia, si es que hay más hijos. Créanme que es complicada la vida para un jovencito o para un niño que tiene déficit de atención, pero es aún más complicada cuando los padres no entendemos lo difícil, pues, de este trastorno. Sí. Una última recomendación antes de irnos, Celia. Una última recomendación hacia los padres y maestros. ¿Y por qué no de aquellos que tienen hijos con déficit, pero que ya son jóvenes? Que ya son jóvenes, que tienen hijos jóvenes con déficit de atención. Pues que no los dejen de atender, que no los dejen solos, que vayan con el psicólogo, que atiendan esa parte neurológica y que entiendan que no es, el ir con el neurólogo no es un niño, pues ahora sí que dicen, no está loquito, como dicen los papás, no, atiéndanlo. Todavía nos queda mucho por recorrer y hay tiempo para poderlo, pues darle ese futuro que nosotros como padres esperamos para nuestros hijos. Sí, yo agregaría en esta última parte, los hijos con déficit de atención necesitan un papá y una mamá líderes que les ayuden a abrir esos caminos que no pueden, a tocar esas puertas que se les hacen difícil tocar, porque hay que recordar que en la adolescencia aparece la necesidad de pertenecer, y si ellos tienen problema para integrarse, entonces están sufriendo, realmente están sufriendo. Es cuando, desde mi opinión clínica, se debe intensificar el apoyo psicológico para darles recursos psicosociales a los chicos y que puedan valerse por sí mismos. Yo te quiero agradecer mucho tu participación en el programa. ¿Por qué no nos das sus teléfonos, por favor? Mi teléfono es 686-2869 y mi celular es el 202-7328. ¿Puedes repetirlo otra vez, por favor? 686-2869 y el 202-7328. ¿Es psicóloga educativa? Sí.
Eso, y atiendes... Niños con déficit de con atención. déficit de atención, especializada en déficit de atención En- y claro, en muchos otros problemas de comportamiento, ¿no? Sí, exactamente, que acompaña. Bueno, pues ahí está la información. Esperemos que lo que hemos ofrecido el día de hoy sea de beneficio para usted como padre, para su hijo como estudiante. Nos despedimos y nos saludamos por acá la próxima semana. Les invitamos a escucharnos en Alimento. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero no te preocupes, porque tenemos una cita el lunes en Alimento para el Alma. Para que conozcas más sobre los servicios de Pati Bello, visita su página de internet www.patibello.com o llama a sus oficinas al 664-681-2030. 664-681-2030. Regresamos el lunes. Regresamos el lunes. A la misma hora y por esta tu estación. Gracias por estar en la programación de Monte María Media. Ingrese a nuestra página www.montemaria.org y sé parte de esta obra de evangelización. Dios es amor y te ama.